Hola, ¿cómo les va? Yo soy Susana Poloni y junto con Adriana Rodríguez vamos a hablarles sobre qué tener en cuenta a la hora de realizar la lectura de reportes de glucómetros capilares y continuos. En primera instancia, no tenemos conflictos de interés, ¿sí?, con respecto a esta presentación, y vamos a comenzar hablando de uno de los glucómetros capilares y particularmente de una aplicación que es la aplicación MySugar, donde la persona sí se puede medir su glucemia capilar y a través de la Puchet Guide por Bluetooth pasar directamente a la aplicación que se bajó en el celular o eventualmente lo puede hacer en forma manual. Una vez que logra esto, sí se obtiene un informe donde la persona establece el tiempo que quiere hacerlo y podemos identificar, por un lado, el nivel de glucemia que tuvo sí, en ese periodo de tiempo, la desviación sí, estándar de esa, sí, con respecto a esa glucemia para poder establecer sí, un coeficiente de variación, poder ver el porcentaje de hipoglucemias y de hiperglucemias que tuvo en ese tiempo, y también podría como estimarnos ¿sí? una hemoglobina glicosilada. Una vez que tenemos ¿sí? esta primera hoja, podemos ver ¿sí? qué es lo que ocurre ¿sí? en forma diaria, semana por semana, y si lo agrandamos, vamos a ver que tenemos valores ¿sí? que están en rojo, por fuera de rango, o verde con buen rango, ¿sí? Dependiendo ¿sí? también de lo que se le estableció ¿sí? al paciente en relación a cuánto fue el límite de hipoglucemias, cuánto fue el límite de hiperglucemias, cuál es el rango normal, y otro aspecto a tener en cuenta es con respecto a el ratio de hidratos, es decir, las unidades de hidratos de carbono por cada unidad de insulina. Ahora, Adri, ¿vos sabés cómo podemos hacer para configurar todo esto en los glucómetros capilares? Sí, en la aplicación, en la parte de arriba, en el cuadrante superior derecho, donde están esas tres líneas, se va a la parte de perfil y ajustes, y ahí nos permite configurar, poner el tipo de diabetes que tiene. Si uno le da para avanzar en esa pantalla, aparece también, podemos poner el ratio de hidratos que necesita ese paciente, después el factor de corrección de la insulina, que también podemos setearlo y poner distintas a lo largo del día y poner distintas variaciones, y con toda esa información nos genera la posibilidad de acceder a una calculadora de bolos, donde ponemos el nivel de glucemia, los hidratos que va a comer, también nos pide que le demos el ok a la hora de ingresar la insulina activa, si es que recibió insulina en las últimas horas, y con todo eso, una vez que puede confirmar, sugiere una cantidad determinada para hacer la corrección. También, bueno, está bueno saber que los glucómetros capilares, así como podemos obtener este tipo de reportes, si los datos los bajamos a través de un SmartPix, el tipo de reporte que se genera visualmente es diferente, es uno como este que traemos acá, en donde básicamente hay 4 cuadrantes. En el superior izquierdo tenemos el formato semáforo, el de arriba expresa el riesgo de hipoglucemia, el del medio el valor de glucemia media, y el último es la variabilidad glucémica. Entonces nos informa, dependiendo de los colores, en dónde tenemos que trabajar con ese paciente. El siguiente cuadrante nos ofrece, bueno, cada cruz es un valor de glucemia ingresado por el paciente sobre un fondo donde nos establece los límites del rango. El siguiente cuadrante nos ofrece los mismos parámetros expresados, pero en formato torta, y las estadísticas en donde aparecen los datos que se utilizaron para generar este tipo de reportes. Ahora bien, acá hasta aquí vimos los tipos de reportes que generan los glucómetros capilares. ¿Cómo veríamos esto, Susana, en un monitoreo continuo de glucosa? Esa es una buena pregunta. Digo, sabes que en realidad nosotros lo que tenemos actualmente en nuestro país es, junto con infusoras de insulina, ¿sí? El sensor continuo de glucosa, que en este caso es el Guardian 3, y fíjate cómo es la primera hoja que tenemos, ¿no? Para ver si la bajada de datos de nuestros pacientes, ¿sí? Donde tenemos por un lado, ¿sí? Que nos da como una idea como de una AGP, ¿sí? Viendo el periodo anterior y posterior, ¿sí? De la bajada de datos. Tenemos una idea un poco de este semáforo que vos contabas, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito qué nos dicen las guías de esto, y también con respecto a las estadísticas, que si lo agrandamos un poco, vamos a ver
¿sí? Que es importante ver el tiempo, ¿sí?, que usó el sensor, ¿sí? Esa persona que mínimamente para poder tomar alguna conducta con los datos tiene que ser de un 70%. Tenemos una idea de cuál es la glucemia media y el desvío estándar, y con eso podemos calcular el coeficiente de variación, que recordemos que siempre tiene que estar por debajo del 36%. Y también, viste, como nos pasaba con MySugar, en realidad acá nos permite establecer como si fuera una hemoglobina estimada, ¿sí?, que es este ICG, ¿sí?, que en este caso es de un 6.7%, y también, ¿sí?, como bueno, en este caso tenemos, ¿sí?, configurado junto con una infusora de insulina, podemos ver la cantidad de insulina, ¿sí?, en forma diaria que el paciente recibe, en qué porcentaje en bolo, cuánto, ¿sí?, lo está recibiendo en forma basal, ver cómo es el cambio, ¿sí?, del set, ¿sí?, del equipo de infusión y reservorio, que recordemos que tiene que ser cada 3 días, ¿sí? Y también vamos teniendo un poquito de idea, también como nos pasaba con la otra aplicación, cuántos hidratos de carbono consume, cuántos días, y acá nos da información de la insulina activa. Y un punto importante, sí, entonces que podemos ver, sí, si desplegamos, seguimos desplegando este reporte, sí, es ver lo que tenemos en naranja y lo que tenemos en azul, nos muestra sí, los periodos previo y el actual para ir comparando, ¿sí?, cómo estuvo esa persona antes y después, e incluso también sí podemos hacerlo teniendo en cuenta el tiempo en rango, ¿sí?, que este sería el caso de nuestra paciente, sí, que estaba más en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí?, donde vemos este es el periodo actual y este es el periodo posterior, y ¿qué quieren decir todos estos colores? En realidad, ¿sí?, esto es para personas con diabetes tipo 1, ¿sí?, con edad avanzada y alto riesgo, vamos a ver que los rangos van a ser distintos en embarazo. En el caso de nuestra paciente que nos mandó sus datos, sí, particularmente es una paciente que tiene diabetes tipo 1, y lo que vamos a querer, sí, es evaluar que esta columna verde, que es el tiempo en rango, en general se establece que sea entre 70 y 180 miligramos por decilitro, y que debe ser, sí, superior al 70% del tiempo. Esto toma en cuenta los tiempos en alto rango, que los por encima de 180 miligramos por decilitro tendría que ser menos del 25%, y por encima de 250 menos del 5%. Y esto en rojo es importante, sí, que es el tiempo bajo rango, ¿sí?, que menos de 70, pero por encima de 54 se postula no menos, que sea menos de un 4%, y con respecto a menos de 54 miligramos por decilitro que sea menos del 1%. Y recordemos que cada 1% sí equivalen a 15 minutos, ¿sí?, de ese día, que es importante también como para charlarlo con los pacientes, aprovechando sí, como material de educación toda esta bajada de datos. Y por otro lado, sí, otro de los aspectos que tenemos que valorar, sí, es tomar todo lo que sería el reporte de un día, ¿sí?, de esa persona, ¿sí?, y dividir, ¿sí?, en distintos bloques, es decir, las 24 horas, ¿sí?, dividirlo. Las primeras 4 horas, que sería como el periodo nocturno temprano, ¿sí?, que son de las 0 a las 4 de la mañana, que tiene en cuenta la ingesta, ¿sí?, de la noche anterior, así como la dosis de insulina prandial de la precena. Pero el verdadero periodo de ayuno sí es el que va entre las 4 y las 8 de la mañana, que es donde vamos a valorar la dosis de insulina basal, y también vamos a tener un poco de efecto residual de la actividad física del día anterior, y también ver qué es lo que pasa con el fenómeno del alba. Otro aspecto importante tiene que ver con los periodos precomidas, ¿sí?, que generalmente van unos 30 minutos antes de cada comida, ¿sí?, y que tiene un poco que ver, ¿sí?, cuál es el impacto de la insulina prandial, de la comida previa, de la basal residual, así como también tenemos que ver, ¿sí?, la prolongación del periodo posabsortivo de la comida anterior. Y otro de los momentos que tenemos que valorar, ¿sí?, tiene que ver con el periodo prandial, ¿sí?, que o también llamado postprandial, ¿sí?, que en realidad tiene que ver, ¿sí?, con la ingesta de alimento, con la acción de la insulina prandial, ¿sí?, y que acá también nos plantea ver, bueno, cómo está, por ejemplo, esa respuesta a la insulina que se aplicó, el bolo precomida, ¿sí?, por ejemplo, ver qué pasa, ¿sí?, con el ratio. Y por último tenemos ya pasadas las 3 a 8 horas, ¿sí?, un periodo posabsortivo, donde acá ya impactan muchos, ¿sí?, factores. Entonces, Adri,
yo creo que una de las cosas que tenemos que mirar siempre, si cuando tenemos tantos datos y por dónde empiezo, si quizás primero ver dónde tengo hipoglucemias y primero focalizarme en donde tengo hipoglucemias, luego ver qué está pasando con las hiperglucemias y con la variabilidad glucémica. Me parece que es un poco eso para, digamos, ordenarnos. No sé qué te parece a vos, ¿te quedó alguna duda? Mientras hablaba yo me preguntaba lo siguiente, el otro día vino un paciente al consultorio y me trajo un reporte de 3 días. ¿Qué opinas de eso? Claro, en 3 días la verdad que es poca la información que uno tiene. Mínimamente se trata de que sean de 14 días, porque si ponemos, por ejemplo, de 7 días entre la actividad física, hiciste alguna variación en la indicación de la insulina basal o de la prandial, en realidad no tenés mucho tiempo. Entonces, en general lo que se recomienda es que sean, sí, 14 días. Si tuviéramos que decir con respecto, viste, a veces que hablan también de la hemoglobina estimada, la glucemia media, ¿tomaríamos más conducta con eso? ¿Qué te parece? En realidad no está indicado guiarnos solo por la hemoglobina glicosilada estimada o la glucemia media con su desvío estándar, porque eso puede ser a expensas de muchos episodios de hipoglucemia, y como vos bien dijiste, en realidad tener esas glicosiladas a expensas de una hipoglucemia no es correcto, así que por ahí me parece que el mensaje de esta charla es justamente tener en cuenta varias de estas herramientas y tener como esta sistemática a la hora de interpretar este tipo de reportes. Buenísimo, Adri. Bueno, esperamos que les haya resultado útil y que puedan aplicarlo para la práctica del consultorio diario, pero también utilizarlo como una herramienta educativa con sus pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias.